Días, como cada trimestre presentamos el reporte de inflación, en este caso el correspondiente a junio. Vamos a hablar primero del crecimiento mundial y luego de las cifras más de la economía peruana. El crecimiento mundial básicamente se mantiene. Hemos ajustado la previsión ligeramente para el próximo año de 3 a 3,1. Esta es la previsión para el mundo. Si vamos a los países específicos, del caso norteamericano, se mantiene la proyección de crecimiento para el año y para el próximo año sí hay una ligera mejora en cuanto a la proyección de crecimiento de Estados Unidos de 1,9 a 2,2, pero básicamente el crecimiento mundial se mantiene ligeramente más alto el próximo año. Lo que hemos visto es una evolución de los precios internacionales bastante distinta después de que se anunciara que está logrando un memorándum de entendimiento entre Irán y Estados Unidos. Pueden ver ustedes la magnitud de la variación hasta ahora. Entre el 11 de junio y el fin de febrero, cuando Estados Unidos ataca a Irán, el precio del petróleo había subido casi 37%. Hora después del anuncio, ya cayó 12,3%. El caso del Brent, el petróleo del Mar del Norte, allá subió 24,7%, ahora está cayendo casi 15%. Bueno, lo mismo realmente para combustibles en general. Se espera que el precio de la gasolina siga cayendo en los próximos meses de mantenerse este acuerdo, y solo que va a tomar algún tiempo que regrese a los niveles pre-conflicto con Irán, básicamente porque algunos países tienen que recuperar el nivel de producción petrolera que se había bajado, hay varios barcos petroleros en espera, etcétera, etcétera. Pero al final se espera que gran parte de esta subida se corrija. Es una buena noticia para inflación no solo en el Perú, sino en todo el mundo. Si vemos la inflación por países, hemos visto que dio un salto después del conflicto con Irán, tanto en países desarrollados como en países emergentes. El caso de Perú también ha sido bastante claro, como veremos luego. Este miércoles, la Reserva Federal se reunió y, como hace cada 3 meses, se pide a los miembros del Comité de Operaciones, los directores del banco, si quiere, el Central Norteamericano, que pongan unos puntitos con sus proyecciones para diferentes variables. Este caso hemos visto que para el crecimiento, para se ha mantenido, y más bien la tasa de interés sí da la inflación más alta. Está esperándose casi un aumento de 1,8 mayores este año, pero no cambia la situación para el 2028 prácticamente y a largo plazo. Lo interesante sí es esta perspectiva de un ligeramente menor crecimiento para este año, no así para el próximo ni para los siguientes. Con respecto a la tasa de referencia, acá podemos ver el cambio frente frente a marzo. Uno puede ver que ahora la proyección es a una tasa de interés más elevada para este año y también para el próximo, pues ya para el 28 y largo plazo la situación de proyección de tasa de interés se mantiene parecida. El mercado tomó el mensaje de la Reserva Federal de este miércoles relativamente como duro, que no hay problema por inflación, pero no queda claro, bueno, depende de cómo evolucionen los precios en el futuro de estos commodities que estamos comentando. Si vamos ahora a los commodities que nos interesan, podemos ver que frente al reporte de inflación anterior, la proyección para el precio de cobre es más alta, lo que es buena noticia. Lo mismo realmente podemos ver para el caso del zinc. Más bien para el oro, la proyección que se tiene ahora en cuanto a precios futuros del oro es menor que la que se tiene en marzo. Hay que recordar que frente al precio máximo del oro había una corrección casi de 20% actualmente. Y en el caso del petróleo también, dado los eventos, ahora tenemos una proyección de descenso más rápido con respecto al precio del petróleo que la que se tenía antes.
Si vamos a la balanza de pagos, tenemos primero los términos de intercambio están todavía a nivel excepcional. Acá realmente interesa más la del 2026. 2026 hacemos con precios futuros marcados por los precios actuales. Y tenemos realmente que, como hemos comentado ya antes, son los precios más altos de los últimos 76 años y están dando un impulso fuertísimo a nuestras exportaciones. Eh, como podemos ver en el siguiente cuadro, la balanza comercial ya la registrada hasta abril, últimos 12 meses, está de 43.000 millones y esperamos cerrar el año en casi 50.000 millones y alrededor de 49.000, casi 49.000 el año 2027. Esto por un crecimiento de exportaciones, está llegando a 118.000 millones de dólares este año en su estimación, con importaciones de casi 69.000 millones de dólares. La cuenta corriente de balance de pagos también estamos llegando a niveles bastante altos que no se veían casi desde hace 36 años. Se espera para este año 3,1%, perdón, 3,9% para este año y 3,1% para el próximo, que son niveles, como ustedes pueden ver, que no se registraban, sino hasta hace ya el momento cuando el precio de la plata y el oro se disparó a fines de los 70, ¿no? Si vemos ahora indicadores de corto plazo de coyuntura, estamos viendo que todos los indicadores son bastante fuertes. La masa salarial formal está creciendo casi 8% real, 2 dígitos en términos nominales. El consumo interno de cemento ya viene creciendo desde el cuarto trimestre a 2 dígitos. El primer trimestre creció casi 15, ahora está creciendo más de 11%. El eje interno está creciendo abril-mayo 19%. Las importaciones de capital abril-mayo están creciendo casi 25%. Viene creciendo a tasa de 2 dígitos ya desde el primer trimestre de 2025. O sea, todos esos indicadores están mostrando una demanda bastante fuerte. Y como puede ver usted, el caso de consumo interno, cemento y volumen de importación de bienes de capital, está luego su inversión privada, una inversión privada relativamente fuerte. Si vamos sobre indicadores más de transacciones, los comprantes de pago electrónicos de la SUNAT están creciendo a tasa de casi 20%. Los pagos digitales están creciendo a casi a 20%, 20.1%. El circulante está creciendo casi a 20%. Las transacciones de tarjeta de crédito y débito creciendo también a 2 dígitos. Y el empleo está sumamente vigoroso. Si uno ve el empleo privado, va a centrar en el empleo privado, que está de hecho entre enero y abril, los primeros 4 meses, ha crecido 5,4%. El año pasado creció 6.1%. Es cierto que el agropecuario ha crecido más que otros sectores, pero en general vienen creciendo todos los sectores, como pueden ver en este cuadro. Pueden ver ustedes que el sector servicios y comercio, gran parte del PBI, están creciendo 5,2% comercio y 3,8% servicios. Construcción está creciendo a casi 6%. O sea, estas son los datos de planillas, o sea, un dato cierto, y estamos viendo realmente un crecimiento bastante superior al crecimiento de la fuerza laboral. O sea, la informalidad como porcentaje viene decreciendo. La perspectiva de los empresarios, tenemos realmente esta encuesta todavía antes de la segunda vuelta, en que vemos que se mantiene todavía el tramo optimista y hay una ligera recuperación a 12 meses para las expectativas de la economía en la última encuesta. Hay también una ligera recuperación para 3 meses, pero esa sí está ligeramente en terreno negativo. Y para el sector sí está en terreno positivo. Es cierto que la de 3 meses está casi en el terreno neutro, pero vamos a ver la encuesta que haremos en menos de 2 semanas, a ver si ha cambiado las perspectivas. Uno de los riesgos que está afectando a las proyecciones es el Fondo del Niño, ya que estamos poniendo 2 cuadros. Uno el Pacífico Central, donde sí se espera un niño bastante fuerte. Como pueden ver ustedes, ha aumentado frente a abril la proyección de un niño bastante fuerte para diciembre, enero, febrero.
el penúltimo gráfico, el primer barras que ven ustedes ese gráfico, lo está comparando con datos desde que al día hace 75 años, y ahora uno compara con el de 1877, que aparentemente sería el más fuerte histórico. El 1877 golpeó mucho la economía del mundo, porque en ese momento, vamos a Estados Unidos, la población dedicada al campo era casi 70%, de menos 2%, o sea, la reproducción ahora en el mundo sería, no sería comparable a este fenómeno de 1877. El caso del Pacífico Costero ha aumentado también la posibilidad del niño y estamos viendo que está aumentando tanto para los meses que vienen ahora, junio, julio, agosto, como para diciembre, enero y febrero y marzo, que es el verano del próximo año. Y sí estamos esperando un impacto en el crecimiento. Impacto se repartirá entre este año y el próximo. Probablemente sea entre 0,7, 0,8 este año, 0,8, 0,8, 0,9 el próximo. Ahora, si vemos los cambios en las proyecciones, se mantiene el crecimiento que estamos esperando para el producto de 3,4, pero la diferencia es que los teos primarios están contribuyendo con un valor negativo. El sector agropecuario, pesca, manufactura y minería y hidrocarburos están llevando a un descenso en la proyección, pero este es compensado por un sector no primario más dinámico que está compensando esto de crecimiento que estamos viendo en los sectores primarios. Y eso lo podemos ver en este gráfico. Estamos esperando que el PIB primario caiga 1,6%, cayendo todos los componentes, excepto minería metálica, que crece 0,3%, y el PIB no primario estaría creciendo 4,7%. Para el próximo año espera una recuperación del PIB primario y un no primario que estaría creciendo 8,4% con un crecimiento de 3,2% para el próximo año. Por gasto, lo que estamos viendo es una demanda interna sumamente fuerte, con consumo algo más fuerte que proyectábamos antes, pero con una inversión privada que está creciendo 12,5% para el año. Hay que recordar el primer trimestre creció más de 13% la inversión privada y la cifra de abril y mayo de importación de bienes de capital y construcción va a estar mostrando que el crecimiento abril-mayo sería más cercano a 15% inclusive en cuanto a la inversión privada. Para el próximo año estamos proyectando un crecimiento más moderado. Si vemos ya el cuadro de inversión privada misma, inversión minera ha crecido fuertemente en el primer trimestre, pero no minera también está creciendo 2 dígitos y como comentamos, creció 13,2% de inversión total. Para el año tenemos una cosa similar, creciendo todo el año 12,5% la inversión privada y 6% el próximo. Si vemos el crecimiento del Perú frente a otros países de Sudamérica y México, Perú estaría con Paraguay liderando el crecimiento tanto este año como el próximo. Y bueno, vamos ahora ya a la parte fiscal. Estamos esperando para este año un déficit de 1,8 y para el próximo 1,5. A pesar del incremento en gasto corriente que ha habido, particularmente gasto corriente, todavía la situación fiscal de Perú se mantiene relativamente buena frente a los otros países. Pero esto es por el incremento enorme que ha habido en ingresos fiscales debido a los buenos precios de commodities que hemos tenido este año. La deuda del sector público no financiero es la más baja de Sudamérica y México. Como he comentado antes, solo Guatemala en Centroamérica nos supera con deuda más baja sobre el producto. Y dado el crecimiento que estamos teniendo del PIB nominal, estamos esperando que la deuda sobre el producto decrezca este año. Creciente la deuda del PIB nominal y también que está utilizando parte de los depósitos para sostener el gasto fiscal. Si vamos a los bonos soberanos, todavía mantenemos un nivel bastante bajo. Esperemos que pueda incluso bajar más en el futuro, si hay confianza, más confianza. Nuestra tasa última está ligeramente encima del 6%, que son niveles que son la mitad de lo que paga Colombia
o Brasil, ¿no? Hemos visto que ha aumentado ligeramente el apetito por compra de bonos en soles por parte de extranjeros. Como puede ver, ahí ha crecido ligeramente la participación de los tenedores de bonos extranjeros. Mm, Incluso lo hemos visto un poco más esta semana. La tasa de interés de referencia la hemos mantenido en 4,25. Descontado la efectiva inflación está en 1,36. Si lo comparamos con otros países, como puede verse, desde el COVID nuestra tasa ha sido la más baja de la región. Durante el COVID fue casi 0,25. No tuvimos que subir tanto la tasa de interés para controlar la inflación y actualmente se cuenta como la baja de la región. Nuestra inflación, como lo he comentado antes, no llegó a 2 dígitos, fue 8,9. En Colombia, Brasil, Chile, sí llegó a 2 dígitos. Incluso en Estados Unidos la inflación, ese periodo reciente de inflación del 21-22 llegó a más de 9%. Pero bueno, espero que pase ahora. En el mercado cambiario hemos intervenido más este año debido a presiones apreciatorias. Incluso estas últimas semanas hemos visto nuevamente una fuerte presión apreciatoria. Incluso después de la segunda vuelta, particularmente el segundo día, el martes, hubo una intervención de más de $600 millones. Y hemos tenido también intervenciones en los otros días. Realmente alta, la presión ha sido más apreciación. Y entre otras cosas, para no frenar la presión, sino moderarla simplemente, ¿no? Depende mucho de lo que pase también en mercados internacionales. Pero bueno, la presión hasta ahora ha sido más apreciatoria en las últimas semanas, ¿no? El tipo de cambio, como siempre, es más estable en nuestro país que en otros países. Acá en el siglo, nosotros hemos fortalecido el sol frente al dólar en 3,5. De los otros países que tienen meta inflación, lo más grande de América Latina, se ha dado depreciación acá entre el 70 y casi 200% este periodo. Las rentas ahora están en 100 mil millones, costas de productos todavía son bastante altas, más altas que los países con los que nos comparamos, los países más grandes de la región. Y si vamos ahora probablemente a la política monetaria, la inflación. La inflación sí subió fuertemente en marzo, abril. En mayo sí tuvimos inflación negativa, menos 0,16. La inflación que tenemos hasta ahora, 2 de junio, va a ser realmente baja, pues no negativa. Por si con este descenso de precio de combustible, si se mantiene en el futuro, esperamos probablemente algunos meses de inflación negativa, también en los próximos meses. Lo que sí va a impactar algo va a ser el niño en cuanto al precio de algunos alimentos. Pero ya esperamos converger al rango de inflación a comienzo del próximo año. Lo que sí hay que señalar es que probablemente los meses que vienen desde mayo, la inflación anualizada, proyectada a 12 meses, sí estar debajo del 2%, probablemente, aunque siempre hay la incertidumbre de cómo golpear el niño. Un punto también a mencionar, quisiera señalar, lo vamos a ver con otros países, es que frente a casi todos los otros países, Perú no utiliza un fondo de estabilización ni ha subsidiado el combustible. Entonces, la corrección también que haber en precios, una vez que en el mundo comience a corregirse el precio del petróleo, probablemente va a ser mayor la inflación peruana que la inflación de otros países. Un punto también a mencionar, y que creo que es importante, es que si excluimos alimentos, energía y transporte, la inflación abriría 1,5%, inflación anual a mayo, últimos 12 meses era 1,6%. Es decir, el resto de precios no se han contaminado todavía de este impacto que ha habido en el choque de energía y transporte. Si vamos ahora a comparar la inflación total, hemos puesto los países más grandes de América Latina, excepto Venezuela, que tiene una inflación más alta, y Estados Unidos. Y como pueden ver, si bien ha saltado fuertemente la inflación de Perú, está todavía por debajo de los otros países. Bueno, igual a Chile y México, debajo de la norteamericana, que está en 4,2.
y debajo la de Brasil y Colombia. La expectativa de inflación a 12 meses han subido básicamente por lo transcurrido y se ubican ahora en 2,9%, eh, pero corrigiéndose la inflación tanto para el próximo año como para 2028. La proyección de la inflación es 3,8% para este año, básicamente por lo acumulado, por lo que ha ocurrido. Como comenté, estamos esperando que la inflación entre mayo y diciembre esté yendo a un ritmo anualizado menor a 2%. Para terminar, quisiera dejar los principales mensajes de este reporte. Primero, se mantiene la perspectiva de un crecimiento mundial para el 26, incluso revisa al alza frente a la economía de 2027. La economía norteamericana, que es el 25% del Producto Mundial, se mantiene bastante fuerte. Y si bien han aumentado las previsiones inflacionarias, han sido derivadas más de choque de oferta, derivadas de este conflicto con Irán. Y la previsión que si esta inflación continúa, la expectativa de inflación pudiera ser más alta, en unos países pudieran adoptar una política monetaria más restrictiva. Ya el Banco Central Europeo subió su tasa, el Banco de Japón subió su tasa y varios países emergentes han subido su tasa. Con respecto al balance de pagos, tenemos este superávit en cuenta corriente, como dije, es uno de los que no veíamos hace muchos años. Lo mejor es término de intercambio. Y estamos batiendo todos los récords en cuanto a superávit comercial. Como mencioné, ya a 12 meses de abril, más de 43.000 millones. Estamos perdiendo casi 50.000 millones para fin de este año. Estamos esperando que el PIB crezca 3,4% para este año. Y básicamente por sectores no primarios. Está creciendo en los sectores no primarios, está mostrando una performance bastante positiva. El déficit fiscal esperamos que se controle, mantenga 1,8 este año y baje algo el próximo. Y la tasa de referencia se ha mantenido en 4,25. Estamos a la expectativa de los cambios que podría haber, pero lo que vislumbramos hasta ahora es un impacto positivo en cuanto a descenso de inflación del acuerdo que se ha logrado entre Estados Unidos e Irán. Esto puede ser compensado, como dije, por el fenómeno del niño afectando el precio de los alimentos. La inflación, como mencioné, aumentó en marzo abril, pero está corrigiéndose. Y los supuestos de la proyección ya están incluyendo un fenómeno del niño costero fuerte que se va a prolongar hasta el verano de 2027. Y todo esto dentro de un entorno que todavía esperamos, estabilidad macro y financiera. Muchas gracias, estoy listo para sus preguntas.